Bueno, las barreras físico-químicas. En estas barreras encontramos la piel, en donde se hallan las glándulas sudoríparas y sebáceas, que son las que inhiben la entrada de microorganismos. Tenemos las lágrimas y las salivas, que lavan la cavidad para retener componentes extraños como virus o algún otro microorganismo. También tenemos pelos, que nos protegen de las bacterias que quieran entrar, y tenemos otra barrera, que es el vómito y la diarrea, en donde se expulsan bacterias o algún virus que haya entrado al organismo. También tenemos en la parte de la vagina una protección del flujo, el cual impide y protege de las infecciones y bacterias. Y entre muchas barreras físico-químicas, como podemos ver en el diagrama, se encuentra el pH gástrico, pH ácido de orina, las enzimas proteolíticas, el mucus, la tos, los estornudos. Todo esto cuenta como barreras físico-químicas, las cuales impiden la entrada o la penetración de bacterias o organismos extraños. Bueno, continuamos con la inmunidad innata. Se ha evidenciado que existen células receptoras y antígenos. ¿Cuáles son esas células receptoras o células de anticuerpos? Son las células dendríticas, los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos y los basófilos. También tenemos las células NK. Estas son células que actúan como anticuerpos, atacando antígenos que entran como invasores en el organismo. Bueno, entonces, les estaba mostrando las células o los anticuerpos. Aquí se ven también claramente en este diagrama. El tipo de respuesta es innata, es decir, que no tienen un reconocimiento específico con el antígeno, y el medio en cómo se manifiestan es proinflamatorio. Es decir, la inflamación produce un cambio en el tejido, provocando el aumento de flujo sanguíneo, y así acumula las células, en donde estas atacan y destruyen los invasores. Así es como se da el medio de inflamación para inhibir el antígeno. Otro punto principal de esta inmunidad, como podemos ver en este diagrama,
es los microorganismos entran, están las barreras epiteliales y en ellas están actuando los fagocitos. ¿Qué son los fagocitos o qué es el proceso de fagocitosis? El proceso de fagocitosis es el proceso por el cual se destruyen y se eliminan los agentes extraños. ¿Cuáles son esas células fagocíticas? Son las que vimos anteriormente, y los antígenos son los que les mostraba mención, como bacterias, virus, en fin. También es de señalar que en la inmunidad innata se tarda al menos entre 0 a 12 horas para atacar a los agentes extraños, es decir, que es inmediata la activación de estas células para atacar. Todo lo contrario con la inmunidad adquirida. Este tipo de inmunidad tarda varios días en convertirse efectiva, ya que los linfocitos T y B necesitan reconocer dichos antígenos, ya que esta inmunidad adquirida actúa de manera especificada en los antígenos. Dice, la respuesta inmune adaptiva se desarrolla mediante dos mecanismos fundamentales, que es la respuesta inmune humoral, y donde los linfocitos B juegan un papel preponderante, y la respuesta inmune celular, donde los linfocitos C son las células fundamentales. Ambas respuestas comienzan con la activación de los linfocitos en los órganos periféricos. Estas respuestas son causadas principalmente por la célula presentadora del antígeno, que alcanza a estos órganos a través de la circulación linfática y desencadena las siguientes fases: fase de reconocimiento, fase de activación y fase efectora. Estas son las fases en donde las células actúan, y por esta razón es que se tardan más tiempo en adaptarse o encontrar el antígeno y destrozarlo o eliminarlo. Entonces, como les decía, aquí podemos ver los tipos de linfocitos, el B y el T, y los días en que tarda para que se haga la fase efectora. Les explico un poco lo de la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral, los microorganismos son bacterias extracelulares. Actúan los linfocitos B. El mecanismo efector es la eliminación de las bacterias transferida por suero. Mientras en la inmunidad celular están los microorganismos fagocitados por un macrófago, actúan los linfocitos T. El mecanismo efector es la activación del macrófago, que da lugar a la muerte del microorganismo, transferida por los linfocitos. Y por último tenemos en la inmunidad celular también tenemos los microorganismos intracelulares. Ejemplo, un virus recopilándose en una célula. Actúa el linfocito T, mecanismo efector, lisis de célula infectada transferida por linfocitos. Por último tenemos la estesiología. La estesiología es la rama que estudia los órganos de los sentidos y sus funciones. Los sentidos captan la información externa, vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero también interna, como la percepción del olor, la temperatura, el sentido del equilibrio, la posición, etc. Bueno, iniciamos con vista. La vista, como pueden ver,
en este diagrama podemos observar las partes que componen a este órgano del sentido. Como pueden ver, estas partes son muy similares a las del órgano de visión humano, a diferencia de tres principales cosas, que son: los animales poseen menos conos que los humanos, por tanto perciben menos gama de colores. Los conos se pueden apreciar ubicados en la fóvea. Otra diferencia es que tienen una capa reflectante adicional, responsable del reflejo verde amarillento de los ojos de los animales. Cuando estos son iluminados, se pueden ver de este color. Esto es para cuando la visión esté escasa de luz, puedan captar mejor la imagen. Es decir, esta capa reflectante es para más que todos los animales nocturnos. Por último, los animales captan por medio de la retina una imagen más opaca, es decir, con menos iluminación, para detectar mejor ya sea la presa en sus movimientos. Bueno, tenemos también el oído. Entonces, como pueden ver en el diagrama, el sonido, las ondas sonoras pasan por el pabellón, luego pasa la vibración al conducto auditivo hasta llegar al tímpano. De allí las vibraciones pasan al martillo, a los huesillos del yunque, el estribo, los conductos semicirculares, la cóclea o el conducto coclear, hasta llegar a la trompa del eustaquio. Así es de la manera en cómo se percibe el sonido tanto en animales como en humanos. Por otro lado, tenemos el sentido del olfato. Como pueden ver, en el diagrama está especificado las partes que tiene el olfato, y entonces también podemos definir que el olfato es importante en los animales porque detecta la presencia de otros depredadores, establece las relaciones sociales, delimita sus territorios y ayuda a la conducta sexual, ya que facilita la capacitación de hormonas. Tenemos el gusto. En la mayoría de mamíferos se distinguen entre 5 sabores: el dulce, el amargo, ácido, salado y umami. También estos receptores gustativos tenemos los termorreceptores. Los termorreceptores detectan la temperatura del alimento y los mecanorreceptores detectan la dureza del alimento. Estos receptores se encuentran en la boca. Por último, tenemos el tacto. Como pueden ver, la piel tiene 3 capas, que son la epidermis, dermis y hipodermis. Existen tipos de receptores táctiles: mecanorreceptores, nociorreceptores, propioreceptores y termorreceptores, cada uno con su descripción. Unos son más abundantes que otros, los nociorreceptores asociados al dolor, otros situados en el músculo para el movimiento, y los termorreceptores captan las variaciones de temperatura. Muchas gracias.